China construyó autopistas a través de montañas, desiertos, mesetas heladas y algunos de los terrenos más difíciles de la Tierra. Pero uno de sus proyectos viales más grandes no se construyó dentro de China en absoluto. Se construyó en África, a través de un país tan grande que conducir de un lado al otro puede tomar días. Ese país es Argelia. Pero ¿cómo exactamente ayudó China a construir uno de los proyectos de autopistas más grandes de África? ¿Y por qué Argelia gastó miles de millones de dólares en esta autopista? Argelia es el país más grande de África por superficie terrestre. Cubre más de 2.3 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que Arabia Saudita, más grande que México y casi 4 veces el tamaño de Francia. Pero a pesar de su enorme tamaño, la mayoría de la población de Argelia vive en la parte norte del país, cerca de la costa del Mediterráneo. Eso crea una situación geográfica extraña. El país es enorme, pero la mayoría de sus principales ciudades, puertos, industrias, granjas y negocios están concentrados en un corredor norte relativamente estrecho. Ciudades como Argel, Orán, Constantina, Sétif y Tlemcen se convirtieron en centros económicos separados por montañas, colinas, valles, carreteras congestionadas y largas distancias por carretera. Durante décadas, moverse a través de Argelia era lento en comparación con lo que el gobierno quería para el futuro del país. Los camiones que transportaban mercancías entre las principales ciudades a menudo enfrentaban congestión, carreteras antiguas, condiciones difíciles en los caminos y cuellos de botella cerca de las zonas urbanas. Y esto importaba porque la economía de Argelia depende en gran medida del movimiento. Los puertos en el Mediterráneo reciben importaciones y manejan exportaciones, y cuando los sistemas de transporte tienen dificultades, toda la economía lo resiente. Así que Argelia empezó a pensar en grande. En lugar de mejorar caminos pequeños uno por uno, el país quería un sistema moderno de autopistas que pudiera servir como columna vertebral del transporte nacional. El plan fue ambicioso desde el principio. Construir una autopista de alta capacidad con 6 carriles que se extienda desde el lado occidental del país, cerca de la frontera con Marruecos hasta la frontera con Túnez en el este. Y las cifras detrás del proyecto eran enormes. La autopista este-oeste terminaría extendiéndose aproximadamente 1.216 kilómetros o alrededor de 755 millas a lo largo del norte de Argelia. Para ponerlo en perspectiva, eso es más largo que la distancia de Berlín a París y de regreso. En África, los proyectos de esta escala son raros. Incluso a nivel mundial, las autopistas de esta longitud requieren enormes recursos financieros y de ingeniería. Pero Argelia creía que la inversión era necesaria porque el país intentaba resolver varios problemas al mismo tiempo. Quería un movimiento de carga más rápido entre ciudades. Quería mejores conexiones entre los puertos y las regiones del interior. Y quería preparar a Argelia para décadas de crecimiento económico futuro. Pero planear una autopista en papel es fácil, pero construirla sobre el terreno real es un desafío completamente diferente porque el norte de Argelia no es una llanura donde los ingenieros puedan simplemente verter asfalto en línea recta por más de 1000 kilómetros. La ruta cruza montañas, mesetas, valles, regiones áridas, pendientes inestables y zonas urbanas densamente pobladas que crean diferentes problemas de ingeniería. Y una vez que comenzó la construcción, Argelia aprendió rápidamente que este proyecto sería mucho más difícil de lo que muchos esperaban, y rápidamente quedó claro que esto requeriría mucho más que solo la capacidad de construcción local. Ahí es donde China entró en escena. En 2006, un consorcio chino formado por CITIC y la Corporación de Construcción Ferroviaria de China, mejor conocida como CRCC, ganó el contrato para las secciones central y occidental de la autopista este-oeste. Juntas, esas secciones se extendían por aproximadamente 528 kilómetros o alrededor de 328 millas, y este no era un simple trabajo menor de construcción en el extranjero para las empresas chinas. En ese momento, CITIC lo describió como el contrato de ingeniería en el extranjero más grande que las empresas chinas habían conseguido en el mercado internacional de la construcción. El contrato se convirtió instantáneamente en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de China en cualquier parte de África. La magnitud de la responsabilidad era enorme. Solo la sección occidental se extendía alrededor de 359 kilómetros o aproximadamente 223 millas, mientras que la sección central sumaba otros 169 kilómetros o unas 105 millas. A lo largo de esas rutas, el consorcio tuvo que construir grandes tramos de un sistema moderno de autopistas desde cero. Eso incluía bases de carretera, pavimento de asfalto, puentes, intercambiadores, estructuras de contención, alcantarillas, sistemas de drenaje, barreras de seguridad y infraestructura de apoyo distribuida a lo largo de enormes distancias. Y a diferencia de los proyectos construidos dentro de China, el consorcio no podía depender de una cadena de suministro nacional ya conocida. Todo tenía que coordinarse en el extranjero. La maquinaria pesada tuvo que ser transportada a Argelia.
Los sistemas de producción de asfalto tenían que operar de manera continua. Los materiales de construcción tenían que llegar a tiempo a varias zonas de trabajo. Los trabajadores, ingenieros, suministros de combustible, refacciones y equipos de mantenimiento tenían que moverse eficientemente a lo largo de cientos de kilómetros de áreas de construcción activas, y el ritmo que Argelia quería lo hacía aún más difícil. Según CIDIC, la sección occidental se abrió al tráfico en 2010, mientras que la sección central se completó en 2012. Considerando la magnitud del trabajo involucrado, esos plazos fueron agresivos. Y aquí es donde los espectadores a menudo subestiman la dificultad de la construcción de carreteras. La gente ve asfalto en la superficie y piensa que las autopistas se tratan principalmente de pavimentar, pero el pavimento en sí es solo la capa final. Antes de que eso suceda, los ingenieros deben estabilizar las condiciones del terreno, dar forma a la ruta, gestionar el drenaje, compactar el suelo, preparar los cimientos y asegurarse de que cada sección pueda soportar años de cargas de vehículos y condiciones climáticas cambiantes. Si la capa base falla, la autopista falla. Y en un proyecto que se extiende por más de 500 kilómetros, incluso pequeños errores de ingeniería pueden multiplicarse en problemas enormes. Pero a pesar del desafío técnico, la autopista también tenía importancia política y económica para ambos países. Para Argelia, China ofrecía velocidad de construcción, capacidad industrial y experiencia con grandes infraestructuras de transporte. Para China, el proyecto se convirtió en prueba de que las empresas chinas podían competir por grandes contratos internacionales fuera de Asia y ejecutar proyectos a escala continental. Y la ubicación de este proyecto lo hizo aún más importante porque el terreno de Argelia estaba a punto de convertir esta autopista en una de las operaciones de construcción de carreteras más difíciles del norte de África. La autopista este-oeste no cruza un solo tipo de paisaje de principio a fin. El norte de Argelia incluye llanuras costeras, mesetas secas, colinas empinadas, corredores montañosos, valles, pendientes inestables y áreas urbanas densamente pobladas que crean problemas de ingeniería completamente diferentes. Un método de construcción que funciona perfectamente en una región puede fallar en otra región a solo unos cientos de kilómetros de distancia. Eso obligó a los ingenieros a adaptar constantemente el proyecto a medida que la construcción avanzaba por todo el país. En algunas áreas, los equipos tuvieron que cortar terrenos elevados y remodelar laderas para crear corredores viales estables. En otras, se requirieron grandes terraplenes y extensas estructuras de contención para soportar la base de la autopista. En ciertos tramos, los ingenieros tuvieron que manejar rellenos excepcionalmente altos, uno de ellos alcanzando los 44.7 metros aproximadamente, equivalente a un edificio de 15 pisos, y luego estaba el clima. Grandes partes de Argelia experimentan un calor intenso en verano, condiciones secas y ambientes cargados de polvo que son difíciles tanto para los trabajadores como para el equipo. El pavimentado con asfalto se vuelve mucho más complicado cuando las temperaturas suben demasiado porque los materiales del pavimento deben colocarse y compactarse dentro de rangos de temperatura estrictos. Si el asfalto se enfría demasiado rápido o permanece demasiado caliente por mucho tiempo, la calidad de la superficie y la durabilidad a largo plazo pueden verse afectadas. Ahora, multiplica ese problema a lo largo de cientos de kilómetros. La autopista este-oeste involucró a varios contratistas, plazos gubernamentales, tramos de carretera conectados y presión política para mostrar avances. La construcción tenía que seguir avanzando en muchas áreas simultáneamente. Eso creó otro problema, la coordinación. Imagina tratar de gestionar cientos de kilómetros de construcción de carreteras donde una sección requiere obras de puentes, otra necesita movimiento de tierras, otra requiere sistemas de drenaje, mientras cuadrillas a decenas o incluso cientos de kilómetros de distancia ya están preparando las capas de pavimento. Por eso, los megaproyectos como este se convierten tanto en operaciones de gestión como en operaciones de ingeniería. Y después de años de construcción, uno de los últimos eslabones faltantes se completó en 2023 cuando Argelia inauguró la sección Drain Ramel Souk de 84 kilómetros cerca de la frontera con Túnez. Eso ayudó a completar una conexión continua hacia las regiones fronterizas del este y fortaleció la accesibilidad transfronteriza. Sin embargo, como muchos megaproyectos en todo el mundo, la autopista este-oeste no pasó del plano a la finalización sin grandes problemas. Y considerando la magnitud del proyecto, eso probablemente era inevitable. Cuando Argelia lanzó por primera vez la autopista, las expectativas eran extremadamente altas. El gobierno quería un progreso rápido en uno de los programas de infraestructura más grandes de África, mientras que los contratistas estaban bajo presión para entregar cientos de kilómetros de autopista moderna a través de terrenos difíciles dentro de plazos agresivos. Pero los proyectos grandes rara vez se desarrollan exactamente como se planea. A medida que la construcción se expandía por el norte de Argelia, los retrasos, problemas técnicos, presión financiera y controversias políticas comenzaron a rodear diferentes partes de la red de autopistas. Un problema importante era el costo.
Las primeras estimaciones para la autopista este-oeste eran mucho más bajas que las cifras finales asociadas con el proyecto más amplio. Con el tiempo, los costos reportados aumentaron a más de 13.000 millones de dólares, convirtiendo la autopista en uno de los proyectos de obras públicas más caros de África en ese momento. Y cada vez que los costos aumentan en proyectos de este tamaño, las preguntas surgen de inmediato. Los críticos dentro de Argelia empezaron a preguntar si el proyecto se estaba gestionando de manera eficiente, si los contratos estaban siendo supervisados adecuadamente y si la corrupción estaba afectando partes del proceso de construcción. Esas preocupaciones se hicieron aún mayores después de que investigaciones por corrupción relacionadas con secciones del proyecto de autopista más amplio empezaron a aparecer en los medios argelinos y en discusiones políticas. Las acusaciones que involucraban a funcionarios públicos, prácticas de adquisición y gestión del proyecto dañaron la imagen de lo que originalmente se promovía como un símbolo de modernización nacional. Y luego hubo retrasos. Diferentes secciones de la autopista avanzaron a diferentes velocidades dependiendo del terreno, el desempeño de los contratistas, los desafíos de ingeniería y las disputas legales. Algunas secciones avanzaron relativamente rápido, mientras que otras experimentaron serios contratiempos. La sección oriental, manejada por el consorcio japonés Koyo, se asoció particularmente con retrasos y disputas sobre las condiciones de construcción, los costos y problemas de gestión del proyecto. Mientras tanto, las secciones central y occidental construidas por los chinos avanzaron antes, con grandes porciones inauguradas alrededor de 2010 y 2012, según CIDIC. Pero incluso cuando secciones se inauguraron oficialmente, eso no significaba que todo el sistema de autopistas estuviera completamente terminado o funcionando perfectamente. Esto es algo que los espectadores a menudo malinterpretan sobre los megaproyectos. Un proyecto que se extiende por más de 1.200 kilómetros no es una sola zona de construcción. Es una red de operaciones de ingeniería conectadas donde los problemas en un área pueden afectar los cronogramas mucho más allá de esa ubicación. Y debido a que la carretera este-oeste tenía importancia política, cada retraso se volvía más visible. El gobierno argelino había presentado la autopista como un símbolo de desarrollo nacional y modernización. Así que cuando los cronogramas se retrasaban o los costos aumentaban, la crítica pública se intensificaba. También había preocupaciones sobre la calidad a largo plazo en algunas secciones de la red de autopistas. Eso no significa que la autopista haya fracasado. Millones de personas ahora dependen de partes del corredor cada año, y la autopista cambió fundamentalmente el movimiento de este a oeste en el norte de Argelia. Pero el proyecto también se convirtió en un recordatorio de que los megaproyectos rara vez son historias de éxito sin complicaciones. Son complicados, involucran ingeniería, política, economía, logística, contratos, plazos y expectativas públicas, todo chocando al mismo tiempo. Y a pesar de todos esos desafíos, Argelia siguió avanzando hasta que finalmente se completaron las secciones faltantes de la autopista. Al mismo tiempo, el proyecto también mostró hasta dónde había expandido China su alcance global en la construcción. Las empresas chinas ya no solo construían dentro de China, estaban ayudando a construir algunos de los proyectos de infraestructura más grandes en África, Medio Oriente, Asia y más allá. Y la autopista este-oeste de Argelia se convirtió en uno de los ejemplos más claros de ese cambio. ¿Tú qué opinas? ¿Valió la pena esta autopista a pesar de su enorme costo? ¿China demostró su fortaleza en ingeniería y construcción a través de proyectos como este? Cuéntanos qué opinas en los comentarios abajo.